Ahora a continuación me es grato presentar a un amigo y miembro de esta Academia Nacional de Medicina, al doctor Guillermo Domínguez Cherit, quien nos va a hablar sobre, sobre el grupo de trabajo para la atención en el paciente grave con COVID-19 en periodo endémico. El doctor Guillermo Domínguez Cherit es subdirector de Medicina Crítica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es un muy reconocido anestesiólogo e intensivista. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y dentro del ámbito de la medicina crítica, pues ha sido expresidente del Consejo Mexicano de Medicina Crítica y de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, hoy Colegio de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, del COMEC. Entonces, tenemos adelante, Guillermo, tu presentación y buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tu micrófono, Guillermo, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, ya, adelante, está bien. Muy buenos días. Pues antes que nada, muchas gracias al doctor Vázquez de Anda por este esfuerzo sostenido que desde que inició la pandemia ha coordinado los esfuerzos a través de la Academia en el área de Medicina Crítica y en conjunto con el doctor Jalabe y los presidentes que ya llevamos en esta pandemia, 2 al menos, y vicepresidentes, bueno, pues se han concretado no solamente estos simposios, sino también grupos de trabajo para publicaciones y participar incluso en ámbitos más generales por lo que es su ámbito de medicina crítica. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sin más preámbulo, pasaremos a hablar de esto y voy a utilizar incluso las diapositivas que hemos utilizado los 2 años previos, nada más para saber cómo fue y para recordar y hacer un poco de historia, cómo hemos pasado, cómo teníamos estos escenarios. Nos fuimos evidentemente al epidémico y esto, bueno, pues significó una sobresaturación del sistema de salud y específicamente en el área de medicina crítica. Y bueno, en aquel entonces, y lo que sigue estando en la literatura es cómo hacemos, cómo coordinarnos y cómo vamos desde un nivel local, regional y nacional e internacional y cómo ir para abajo, y todo esto siempre coordinándolo por medio de grupos comandos, grupos directivos y sin dejar de pasar por las autoridades de salud. Sin embargo, aquí lo importante más de esto es tengamos un plan, y más ahora es más necesario que nunca, ahora que ya vamos a punto de pasar este plan de endémico, que de hecho lo hemos visto en la plática del doctor Macías y vamos viendo también y verán cómo las 2 pláticas están perfectamente secuenciadas de lo que decía Alejandro Macías, de lo que ha dicho la doctora Alpuche, para platicar cómo vamos a hacer esta transición y cómo pensamos que debemos de pasar de esta transición pandémica a endémica. Entonces, bueno, lo que habíamos dicho de lo que necesitamos, las funciones para las respuestas, bueno, pues necesitamos evidentemente, y esto lo pondría y lo repetiría en todas partes, liderazgo, que nos permitan tener estas acciones, ¿no? Los actores es una coordinación, la información, una logística y operaciones y administración y finanzas, todos deben estar coordinados y comunicados entre sí. ¿Para qué? Para tener una identificación rápida a través del diagnóstico, como lo acaba de comentar la doctora Celia Alpuche, el aislamiento, el manejo de casos y el tener un control adecuado para evitar la diseminación, que es lo que se trata en una mayor o menor magnitud, siempre estaremos hablando. ¿Qué hemos aprendido? Tenemos un plan de respuesta que se comparta a todos los niveles de atención, que esté involucrado no solamente el gobierno, sí coordinado por el gobierno, pero que sí estén participando todos los actores a nivel de los órganos consultores, como es nuestra academia, y a través, evidentemente, de nuestros educadores, nuestros investigadores, que podemos poner ahí, centros hospitalarios y sobre todo universidades, como se ha planteado en otras sesiones. Tener una planeación, tener conciencia de las necesidades reales, tener una reserva estratégica que nos podamos tener y podamos tener uso de ellas inmediatamente. Un liderazgo claro para las tomas de decisiones y mando, que esto se establecerá a través de una coordinación con todos los actores que hemos mencionado. Tenemos que identificar qué fortalezas tenemos, pero quizá más importante es identificar nuestros puntos débiles para poder actuar de una forma temprana y corregirlo.
la capacitación en todo momento, y ahora que vamos a llegar a una época endémica, debemos de aprovechar para hacer una retroalimentación y capacitarnos continuamente en lo que pueda hacer. Esto nos llevará seguramente a tener una respuesta mucho más rápida en el futuro, en el momento en que esta parte de endemia pueda seguir salirse de control, como lo ha mencionado también Alejandro, o incluso una nueva pandemia que estamos continuamente en el riesgo latente de que esto pueda suceder. Un intercambio de información en tiempo real, transparente, continua, para saber qué es lo que tenemos que prepararnos en las zonas aledañas, incluso en las zonas centrales de esta pandemia en el momento en que se presente. Y bueno, algo que podemos decir y podemos probablemente resaltar como una fortaleza, esta cooperación interinstitucional que vimos, incluso hablando de la referencia y contraferencia en nuestra ciudad. Lo que sabemos, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues sabemos que a mayor cantidad de casos, menos recursos disponibles y más mortalidad. Esto es lo que tenemos que basarnos y saber lo que aprendimos. ¿Y ahora cómo vamos a caminar? Bueno, pues vamos a caminar de que ya aprendimos a hacer un triage, ya sabemos qué es lo que necesitamos. En el momento en que esto se nos salga del control, pues vamos a tener que activarlo para poder hacerlo. ¿Y qué nos va a preocupar especialmente? Bueno, pues lo que va a preocupar es no sobrepasar las capacidades del sistema, y esto fue lo que vivimos, ¿no? Tuvimos una mortalidad en UCI variable, tristemente en algunos lados fue mayor que esto, y lo que tuvimos, sobre todo ahora que tuvimos Omicron, una alta transmisión nosocomial. Todo esto deberá estar en nuestra planeación, que si bien vamos a vivir en una fase endémica, no será necesario echar manos de esto, pero en cualquier momento, como lo habíamos planteado, existen nuevas variantes o existen nuevos gérmenes, esto podrá salirse de control y tenemos que tenerlo en mente. Los grupos de trabajo, tienen esto, vamos a resumir hasta ahorita, ¿qué es lo que tenemos? Pues tener una planeación con una comunicación adecuada para tener los insumos, sin dejar de un lado esta investigación de educación continua para conocer cuál va a ser la referencia a la que nos vamos a dedicar. Y obviamente nuestro objetivo en todas las áreas de atención de salud es tener una atención médica de gran calidad. Hemos tenido esta cooperación, conocemos incluso los lineamientos de manejo, las inferencias, esta institución nos han tratado de caminar a la par del ámbito internacional, mandando los lineamientos y las guías de manejo que han hecho su esfuerzo y han sido útiles en su momento para mantener. Entonces, todo esto, resaltar obviamente lo que comentábamos del doctor Vázquez de Anda, cómo hemos hecho estos manuales que también se suman a toda la cooperación multiinstitucional, y creo que es algo de lo que hemos aprendido. Otro esfuerzo importante, si se fijan, esto lo pongo para que veamos la gran cantidad de instituciones, no solamente las ligadas al gobierno, no solamente las ligadas a las universidades, sino también algunas instituciones que tienen esta filantropía para poder accionar, y sin lugar a dudas el centro Citibanamex tuvo un papel preponderante en el manejo y el control de la pandemia en nuestra ciudad. Ahora, ¿cómo vamos a cambiar? Bueno, este reporte de la consultora McKinsey, les recomiendo que lo lean, y donde lo que vivimos, cómo vamos a transitar de la pandemia a la endemia, y que esto nos va a hablar de cómo trabajamos, y que volvemos un poco, si van a ver en las próximas diapositivas, es resumir lo que hemos aprendido de estas lecciones en respuesta. Entonces ellos nos dicen que hay un abordaje comprensivo para el COVID con 4 intervenciones imperativas, ¿no? Y ellos hablan, bueno, de estas, que es definir cuál es la normalidad nueva que hemos hablado durante mucho tiempo, seguir, monitorizar el progreso, una auditoría continua, limitar el efecto de la enfermedad, el tamaño, el costo de la enfermedad, hablando del número de personas enfermas, el costo que nos va a traer y obviamente la mortalidad, y bueno, hacer una transición muy lenta para ir aprendiendo e ir instaurando las medidas siguientes. Definir la nueva mortalidad, bueno, vamos a establecer nuestros objetivos en esta nueva mortalidad. ¿Qué es la carga de enfermedad en relación a otras condiciones? Por ejemplo, el trabajo, a otras, qué tantos vamos a tener incapacitados, qué implicaciones tenemos en la economía y otros sectores de la universidad. Por ejemplo, enseñanza. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la enseñanza básica? ¿Qué hacemos con la escuela? Entonces, tenemos que tener este paso. Y bueno, tener y empezar a construir un consenso público lo más amplio posible en torno a los objetivos que como sociedad
y como sistema de salud vamos a establecer, y creo que estos foros es un buen paso para ello. Vamos a vigilar en todo momento los avances que tengo. Vamos a supervisar el progreso de los objetivos que nos hayamos planteado continuamente y vamos a hacer el seguimiento. Otra vez, la carga de la enfermedad, no todo relacionado con la salud y la sociedad, nada más la respuesta social que vamos a tener a través de la carga de la enfermedad. Tenemos que estar usando una secuenciación en tiempo más rápido, ojalá fuera en tiempo real, en tiempo inmediato, para rastrear el SARS-CoV-2 emergente y sus variantes que van a estar latentes en las amenazas, porque ya nos enseñó este virus que puede batear continuamente. Tenemos que definir los límites y qué objetivos vamos a tener en el momento en que esto sobrepase para activar las políticas públicas de salud e irlas endureciendo progresivamente, como ha sido este distanciamiento social, que como han visto ha variado. Probablemente no hablaría yo de un semáforo, pero sí de alguna sistema que nos pueda permitir saber cómo estamos. Tenemos que tener el análisis predictivo para saber y entender los escenarios futuros. Esto en nuestro país nos daba muy bien porque las variantes iban presentándose después de que pasaban en otros sitios como Europa, Estados Unidos, y sabíamos que creo que es una oportunidad que tenemos que aprender. Limitar la enfermedad. Tenemos que ver que una vez que tengamos la enfermedad, tenemos que ver cómo contenerla. Quizá lo más importante en este contexto son las vacunas y cómo institucionalizar la distribución de las mismas a través de la integración del sistema de salud. Tenemos también que saber cómo podemos incorporar los avances basados en evidencia de la ciencia emergente. Continuamente hemos tenido, en estos 2 años, hemos aprendido cómo hemos tenido grandes avances. Sin embargo, ojo, hay que decir, había un poco, ahora sabemos, mucha infodemia, incluso ahora sabemos que algunos avances que se habían dado a conocer, pues han tenido que retirarse de los grandes journals porque tuvimos problemas de datos falsos o incluso de deshonestidad. Entonces esto tenemos que verlo, pero sí tenemos que incorporarlo conforme tengamos. Y bueno, una vez más, tener en estas épocas que yo llamo de paz, los planes de emergencia, basándolos en cómo podemos protocolizarlo de acuerdo a la gestión para COVID-19 y asegurar un alto nivel de cuidados en forma constante. Esto nos va a ayudar a esta transición hacia la pandemia. Y bueno, sin lugar a duda, tenemos que lidiar, que creo que esto nos falta en este momento en nuestro sistema de salud, la atención de pacientes de COVID largo, y que ahora lo estamos viendo mucho en las universidades, sobre todo en las alteraciones psicológicas, que habrá que saber qué es lo que nos está dando el COVID, y sabemos, por ejemplo, ya está en duda la parte de diabetes asociada a COVID, pero bueno, tendremos que seguir estudiando. Tenemos que limitar la transmisión, ¿no? Tenemos que definir su apropiado de las pruebas diagnósticas, comentaba la doctora Alpuche, probablemente difundirlas más, que estas sean accesibles a todo el mundo, probablemente que la parte privada la tengamos que tener. Tenemos que establecer cómo vamos a regresar, qué modificaciones. Ya sabemos que ahora necesitamos que los sitios públicos de trabajo tengan una adecuada ventilación. Bueno, favorezcamos esto, monitorizar, monitores de CO2 puede ser una buena cosa, incorporar en cada uno de los sitios de trabajos y, bueno, tener siempre esta coordinación que hemos logrado entre jurisdicciones, yo lo vivo en el día a día, la referencia y contrarreferencia. Bueno, tenemos que fortalecerlo, es un buen momento para hacerlo, ¿no? Local, regional y nacional, tenemos que ir caminando. Identificar e implementar acciones en todas, que puedan ser rápidamente efectivas en todas las áreas potenciales de gran transmisión. Así que tengamos en mente esto para poder transitar de una a otro nivel, de esta fase pandémica a endémica. Entonces, a manera de conclusiones, debemos estar preparados, debemos aprovechar esta transición para seguirnos preparando para, como mencionamos, tener un plan. Proteger al personal de salud prioritariamente, eso ya lo aprendimos también, y esto tendrá que ser forzosamente esta fase de transición para poder actuar en el momento en que esto tengamos una nueva brote. Bueno, pues saber que lo primero y lo más valioso que tenemos es nuestro personal de salud para poder tener una respuesta adecuada. Un diagnóstico temprano para la toma de decisiones apropiadas, comunicación en tiempo real, ser transparentes a todos los niveles de organización, de lo que llamamos, y organización estamos hablando nacional, regional, local, igual. Limitar el daño agregado al paciente, o sea, todo lo que vamos a hacer, este manejo estandarizado que tenemos, una vez más recordar el COVID largo y considerar cómo vamos a trabajar en nuestra reconversión hospitalaria de aquí en adelante para que una vez que se requiera poder actuar inmediatamente para detener y mitigar los daños y el costo de la enfermedad. Con esto termino y nuevamente agradecer a la Academia por la organización de estas sesiones tan importantes para todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Guillermo Domínguez Cherit, por su excelente presentación. Y sí cabe recalcar que el trabajo multidisciplinario, este trabajo y esta organización de múltiples instituciones trabajando para el mismo fin, eh, debió causar, aunque no se ha podido medir completamente, debió causar un efecto positivo en lo que fue la pandemia, o lo que está siendo la pandemia, porque todavía no termina, pero lo que sí para mitigar los impactos de esta calamidad del siglo XXI. Gracias, Guillermo, y estamos en contacto. Muy amable. Muchas gracias, Gilberto, y saludos a todos los asistentes. Gracias.